Entonces, solamente para la grabación estamos iniciando con un tema que no estaba originalmente en el programa, que es el de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales que está en el instructivo de la Junta de Escrutinio del 2019, que lo estamos utilizando por el momento porque todavía no ha salido la versión correspondiente a este año 2024. Tan pronto salga, la vamos a compartir para que todos la puedan usar, pero por el momento en la agenda hemos puesto un enlace a este instructivo del 2019 para que nos vayamos todos familiarizando. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo se adjudican las curules en los circuitos plurinominales? Bien, lo primero que hay que hacer es determinar la cantidad de votos válidos del circuito. O sea que al final, cuando ya la Junta Circuital de Escrutinio ha recibido todas las actas de todas las mesas del circuito, entonces ellos proceden a hacer esta operación que consiste en determinar primero cuál fue el total de votos válidos del circuito, que es la suma de los votos válidos de todas las actas de todas las mesas del circuito, que eso lo vimos en la primera sesión, ¿verdad? Cómo funciona la mesa y cómo se determinan los votos válidos. En la elección para diputado, recuerden que siempre se determina cuántos son los votos válidos para cada elección. Presidente, diputado, alcalde, representante y concejal por separado. En el caso de los circuitos plurinominales, en la primera sesión explicábamos que hay dos escrutinios, uno por partido o lista por libre postulación y otro por candidato de cada lista. Entonces, este cálculo que vamos a ver ahora del cociente electoral se hace en función de los votos válidos por partido político o lista por libre postulación. Bien, entonces, lo primero que hacemos es, como decía, determinar cuál fue la cantidad de votos válidos. En este ejemplo que se nos presenta aquí, la cantidad de votos válidos fue 6.450. ¿Ok? Entonces, en este circuito hipotético se eligen tres curules, o sea, tres diputados. Así que la cantidad de votos válidos, el total de votos válidos del circuito se divide entre las tres curules que elige el circuito. Y eso da un total de 2.150 y ese total se conoce como el cociente electoral. Como sabemos, en toda división, recordamos nuestras clases de primaria cuando aprendimos las operaciones aritméticas, eh, el, el número que vamos a dividir se divide, en este caso, entre el número de curules y el resultado de la división se llama cociente, solamente que como en este caso son votos válidos, entonces es un cociente electoral. Bien, luego hay que ver cuántos votos válidos obtuvo cada partido. Por eso el escrutinio, el primer escrutinio para diputado en las mesas. Cada acta de cada mesa indica cuántos votos válidos hubo en la elección para diputado por partido político. Entonces, eso es lo que se va a sumar en la Junta a medida que van llegando las actas y cuando termina de llegar todas las actas y llega la última, se procede a hacer la división de esa cantidad de votos válidos por partido político para la elección de diputados entre el cociente electoral. Y ahí ese resultado determina cuántas curules le toca a cada partido político. En este caso, estamos en presencia de un partido que solamente obtuvo 645 votos válidos en la elección para diputados y por eso no llegó al cociente electoral, que el mínimo era 2.150 votos. O sea que un partido que tiene menos del cociente no obtiene ninguna curul por cociente, que es la primera repartición de curules que se hace. Luego se hace eh, la segunda repartición, que es por medio de cociente, pero tenemos una pregunta en el chat donde Antonio nos pregunta que si los votos blancos son válidos para el conteo total, la respuesta es no. Ni los votos válidos ni los votos nulos se toman en cuenta para el conteo de votos válidos. O sea, hay tres tipos de votos en el escrutinio, en todos los escrutinios realmente, para presidente, diputado, alcalde, representante y concejal. Hay tres tipos de votos. El voto válido, que es el que cuenta, y el voto en blanco y el voto nulo, que son los que no cuentan. Y como explicábamos en la primera sesión sincrónica, los votos blancos y nulos pues, se determinan en función de si se hizo alguna selección o si la selección fue inválida o hubo alguna otra causal de nulidad
del voto para determinar que fuera nulo, y los blancos y nulos no se toman en cuenta para el resultado final, solamente los votos válidos. Entonces, estos votos válidos del partido, en la primera repartición de curules, se dividen entre el cociente electoral para determinar si el partido obtiene alguna curul por cociente. Ya vimos que no. Entonces viene el segundo. Perdón. Si hubiera un partido que tuviera una cantidad de votos válidos en la elección para diputado igual o mayor a 2.150, que es el cociente electoral, entonces le toca una curul. Y hay elecciones donde un partido ha obtenido tantos votos plancha, sobre todo, que le toca no una, sino varias curules por cociente. Eso en las últimas elecciones no ha pasado mucho, o no ha pasado, pero en elecciones anteriores sí. Cuando un partido pues gana por una avalancha de votos. Eso en las últimas elecciones prácticamente no ha pasado porque el voto ha estado muy atomizado, muy dividido. Y una de las razones por las que Otro Camino ha tratado durante todo este tiempo de unificar el voto independiente es precisamente para evitar que esa atomización se dé. Entonces, en este caso, bueno, vimos que a este partido no le tocó ninguna curul por cociente, pero puede ser que a otro sí, que haya obtenido igual o mayor, una cantidad igual o mayor de votos válidos que el cociente electoral 2.150 en este ejemplo. Bien, entonces, pongamos que un partido obtuvo una cociente por, eh, una curul, perdón, por cociente electoral. ¿A quién le tocaría esa curul? Le tocaría al candidato más votado de la lista. Entonces no importa el orden en que aparezca en la lista, si es el primero o es el último de la lista, sino que le toca al más votado de la lista. Ahora, como vimos en la primera sesión, cuando estábamos viendo cómo se adjudicaba o se hacía, perdón, el escrutinio, más bien, en las mesas de votación, realmente no importa el orden en que uno aparezca en la lista, eh, lo que importa es cuántos votos obtenga, y los que obtengan voto plancha, los partidos, todos los candidatos obtienen un voto, toda la lista de candidatos, y los que obtengan votos selectivos, pues se les adjudica un voto al partido y un voto selectivo a cada uno de los candidatos que hayan sido seleccionados por el elector a la hora de votar. Bueno, eso es lo que va a causar la diferencia al momento de determinar a quién le toca la curul. Entonces, anoche, por ejemplo, nos preguntaban algunos colegas, bueno, ¿y qué pasa? O sea, porque a veces hay mucho interés de que un candidato quede primero en la lista, y de hecho en una de las lecturas el magistrado Valdés Escoferi, que es en un fallo de la Corte, se citaba una opinión del magistrado Valdés Escoferi donde decía que incluso en caso de empate debería irse al primero de la lista. Bueno, esa es una opinión del magistrado Valdés Escoferi en un artículo digamos, académico que él escribió y que citó la Corte en su fallo, pero hay que ver si los otros dos magistrados estarían de acuerdo, y hay que ver también si la actual Corte Suprema, si este caso llegara a la Corte Suprema, pues estuviera de acuerdo con ese criterio. Pero lo cierto es que cuando nos tocó a nosotros competir como candidatos en la elección pasada, una de las primeras cosas cuando ya nuestra lista estuvo entre las tres listas seleccionadas con más firmas, eh, que nos tocó decidir fue quién iba de primero en la lista, y nosotros, a sugerencia mía, decidimos que fuera en orden alfabético. Mi apellido es con W, así que yo era el último de la lista. Y yo dije además de eso que no iba ni a pelear por ser el primero, ni mucho menos eh, iba a pedir voto selectivo. Y de hecho yo en todo momento pedí voto para toda la lista porque eso incrementaba las posibilidades de la lista de sacar más de un diputado electo. Y eso es algo que le estamos recomendando nosotros a todos, a los candidatos. eh, les, eh, les recomendamos que pidan voto plancha porque así hay más posibilidades de que salgan más candidatos de Moca. Ahora, en nuestra lista ocurrió que varios candidatos pidieron voto selectivo y yo les dije, bueno, si lo quieren pedir, no hay problema.
pidan voto selectivo para ustedes, eh, y bueno, que gane el que tenga más votos, y de hecho la más votada de la lista era la tercera, Linda Lo, que ahora es candidata de nuevo. Entonces realmente esto no influye mucho, pero es importante que sepamos que estas cosas se pueden dar y que tratemos en la medida de lo posible, sobre todo aquellos de nosotros que trabajamos con candidatos, de lograr que las listas, las nóminas, trabajen de manera unificada y no cada quien por su lado. Por supuesto que cada quien es libre de pedir voto selectivo para cada uno, eso es su derecho, pero eso no quita que trabajemos mancomunadamente porque juntos nos va mejor y reitero, hay más posibilidades de que obtengamos, si tenemos una cantidad suficiente de votos plancha, de que obtengamos más de una curul, porque recordemos que el reparto de curules en primera instancia se da en función de los votos que obtenga el partido. Así que es importante pues que tengamos la mayor cantidad de votos plancha posible. Bien, aquí en el chat nos puso Elizabeth una explicación del comentario del magistrado Valdés Escoferi, la cual le agradezco y les invito a leer. Bueno, entonces, pongamos que a un partido le tocó una curul por cociente. Luego viene, bueno, quedan dos curules por repartir, por adjudicar. Entonces, el siguiente reparto se va a dar por medio cociente. ¿Y cómo se calcula el medio cociente? Dividiendo el cociente de 2150 entre 2 y el resultado sería el medio cociente, que es 1075. Entonces, los partidos que obtengan por lo menos el medio cociente o más en cantidad de votos válidos, a ellos les va a tocar una curul o la que sea por medio cociente. Pero ojo, los partidos que ya obtuvieron una curul por cociente no participan en el segundo reparto por medio cociente. Eh, entonces supongamos que aquí, en este ejemplo, un partido político obtuvo más de 1075 votos. Bueno, la segunda curul por medio cociente le tocaría a ese partido. Y nos quedaría todavía una curul por repartir y esa entonces nos toca repartirla por residuo electoral. Entonces, la regla del residuo es un poco capciosa. ¿Por qué? Porque no es tan fácil esto de la repartición por curules. Antiguamente la legislación establecía que los partidos, eh, y lo decía expresamente, que los partidos que hubieran obtenido curules por cociente o medio cociente no participaban por el residuo. Eliminaron esa frase y lo que hicieron fue decir que hay que aplicar el cociente y el medio cociente y luego de aplicar el cociente y el medio cociente, los votos que quedan eh, se utilizan para determinar el residuo. Pero hay otro párrafo que dice en este artículo eh, que en la repartición por residuo participan todos los candidatos que no hayan obtenido curules de todos los partidos. O sea, quiere decir que también participan los partidos que obtuvieron cociente y medio cociente, pero entonces que se les cuentan todos los votos que obtuvieron. O sea, que no se les descuenta los votos que se usaron para repartir curules por cociente y medio cociente. Y entonces, ¿dónde queda esa frase de ese mismo artículo que dice que se aplica primero el cociente y el medio cociente? Entonces, hay aquí un problema de falta de equidad y inclusive de transgresión del principio de representación proporcional que está consagrado en la Constitución, porque la Constitución indica claramente que debe haber representación proporcional y que todos los votos valen lo mismo. Entonces, si uno reparte por residuo y en esa repartición por residuo participan todos los candidatos que no obtuvieron curules, incluyendo aquellos de partidos que ya obtuvieron curules por cociente y medio cociente, entonces estamos contando votos dos o más veces. Y eso no debería ser porque entonces le estamos dando más valor a un voto por esos partidos que ya tienen curules por cociente y medio cociente que a los partidos que no han obtenido ninguna curul. Y aquí es donde está la inequidad y esa es una de las razones por las que tenemos o hemos tenido en los últimos periodos las famosas aplanadoras legislativas, porque se han consolidado esas aplanadoras por la adjudicación de curules por residuo.
Entonces, en conclusión, lo que yo quisiera transmitirles es que el voto plancha no es malo. Lo que es malo es que el Tribunal Electoral haya interpretado esta norma, este cambio normativo que se dio en la reforma, no en la anterior, no en esta reforma que acaba de pasar, sino en la previa al 2019, en el sentido de que todos los candidatos de todos los partidos, aunque hubieran obtenido esos partidos curules por cociente y medio cociente, podían participar de la repartición por residuo. No debió ser así, porque eso es contrario al principio de representación proporcional. Eh, y por otro lado, quisiera también resaltar que en los partidos que están en alianza, y aquí viene también otra variación, los partidos que estén en alianza, eh, solamente un candidato de cada partido puede participar en la repartición de curules por residuo y ese candidato lleva la R al lado en la papeleta. O sea, un candidato que usted le vea en la lista de un partido para diputado, una letra R al lado, quiere decir que ese es el candidato que participa dentro de la alianza de partidos por la repartición de cocientes por residuo. Y solo por esa, si se llega a residuo, pero sí participa en las anteriores, igual que los otros candidatos del partido. Ahora, a manera de ejemplo, y ya para ir concluyendo con este tema, eh, en caso de que haya alguna consulta, pongamos como ejemplo el circuito 8.3, que antes era 8.7, que elige a 5 diputados. En el periodo pasado se eligió a 2 diputados por cociente, que fueron Héctor Brands del PRD y Sergio Gálvez eh, del CD en ese momento. Un diputado por medio cociente, que fue Gabriel Silva de libre postulación, y las otras 2 curules se adjudicaron por residuo. Pero esas curules le tocaron a Cristiano Adames del PRD, que ya tenía una curul por cociente, y le tocó la otra a Corina Cano del Molinena, partido aliado del PRD, que no tenía ninguna curul, pero que era aliado del PRD, y no se le descontaron los votos que ya se habían utilizado para repartir las curules por cociente y medio cociente a ninguno de los dos. Si se le hubiera descontado esos votos, a los que les hubiera correspondido esas curules por residuo hubiera sido a Linda Lo, nuestra copartidaria, que en ese momento era candidata por libre postulación, y a Carlos González del Partido Panameñista. Ellos hubieran sido los 2 candidatos que hubieran salido electos por residuo en este circuito 8.7, ahora 8.3, en las elecciones pasadas, si se hubiera repartido el residuo como debió ser. Bueno, yo lo dejo hasta aquí y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Félix, no tengo una Ajá. pregunta, pero me Sí, parece claro. que me queda muy claro y la verdad que está súper bien explicado lo que de repente más adelante en una próxima clase, no tal vez no hoy, hacer una práctica de esto, así como hiciste el día de la presentación, y se puede hacer como un ejercicio para que también sea de una forma práctica, la gente también lo pueda visualizar diferente. Así que eso sería bueno para los próximos cursos, lo implementamos, porque está buenísima la explicación. Muchas gracias. No, muchas gracias, Yara. Realmente, sí, Yara está haciendo referencia a una explicación que dimos en el convivio que tuvimos los abogados en la sede del partido hace un par de semanas, que fue muy concurrido y donde una de las preguntas que se nos hizo fue, oye, ¿por qué no nos explica lo del famoso cociente, medio cociente y residuo? Bueno, aprovechamos para explicarlo y por eso también lo incluimos como parte de la clase porque también ha salido en estas sesiones que hemos tenido y en otras reuniones y conversaciones. Eh, y bueno, para que quedara ya también en la grabación de esta clase. Alma Alonso tiene una pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo sí recuerdo vagamente, obviamente porque no era mi circuito, no me corresponde el caso de la licenciada Cano y Cristiano Adames, el doctor, pero me gustaría saber digamos, la historia jurídica, o sea, la acción
que se tomó posterior a eso, porque voy a asumir que hubo una acción por parte de ustedes. Obviamente sé que el resultado no fue lo esperado por parte del partido, sin embargo me gustaría saber esa referencia histórica, ¿no? De la acción jurídica o legal que se tomó, cómo le fue, cuál fue el resultado, cuál fue el pronunciamiento. ¿Y Bueno, cuál fue, muchísimas y disculpa, gracias. Sí, cuál sí. fue el argumento utilizado específicamente? Ya lo comentaste, Félix, pero si pudieras de repente desglosarlo o ampliarlo un poquito más. Sí, le prometo que lo vamos a hacer antes de que termine la sesión de hoy, porque eso está un poco más adelante. Pero en resumen, para no dejar la pregunta sin contestar, no pudimos ni siquiera llegar a primera base, como se dice en béisbol, porque no teníamos la fianza de garantía, que eran 25.000 palitos. Entonces, un pequeño detalle, ¿no? Entonces, lección aprendida, hay que decirle a los candidatos, porque todos nosotros vamos a trabajar estrechamente con los candidatos, espero, que hay que guardar esa platita, porque se va a necesitar. Así que es importante la pregunta y se la agradezco. Y ahora más adelante vamos a ver un poco más en detalle, muy rápidamente, los argumentos que utilizamos, porque eso lo incluimos entre los modelos que compartimos en el material de la agenda, ¿no? Otra cosa que incluimos en la agenda, en las lecturas de ayer, casualmente, fue un artículo que escribió Antonio San Martín, que es especialista en derecho electoral, sobre la repartición de curules en los circuitos plurinominales. Y él ahí utiliza ejemplos, inclusive. Así que vale la pena leerlo y bueno, y obviamente tomar en cuenta la observación que nos hace Yara para las futuras oportunidades, pero si alguien quisiera seguir andando en este tema, en la página web de la Escuela de Formación y Liderazgo, que yo compartí el enlace ayer en el chat de capacitadores, que nos hicieron una consulta sobre esto precisamente, hay un video de Agustín Sanjur, nuestro presidente encargado, donde él explica un poco más también sobre esto de la repartición de curules en los circuitos plurinominales. Así que los invitamos a seguir instruyéndose, profundizando en estos temas, porque mientras más manoseamos el tema, como decimos, más se nos va quedando la información clara, ¿no? Elizabeth, adelante. Eh, para terminar de compartir, ayer yo estaba haciendo una investigación de jurisprudencia y me encontré el informe. Está en el tercer tomo y normalmente estos informes los hace el magistrado Valdés, que es el de todos el que tiene más experiencia, sin despreciar el trabajo de los otros magistrados, pero tiene no sé cuántos periodos tiene ahí el señor y tiene vasta experiencia y él siempre presenta ese informe. Y en el tercero, que le toca las elecciones pasadas, incluso están los fallos de todos estos casos. La posición de uno, el otro, la explicación con estadística y todo, caso por caso, porque creo que hubo uno similar en el 9-1 también. Por eso le decía que los más impugnados, para sorpresa mía, no fueron plurinominales y el más votado, fueron en los uninominales, para que sepan. Entonces son detalles que uno ve y el PRD llegó a su mayoría por las uninominales. Entonces es cuestión de estrategia, pero eso no indica de que no sigamos aconsejando que se haga el voto en pancha. Yo saqué un extracto de ese trabajo y cuando lo tenga listo, se lo comparto para los colegas que quieran ampliar el tema, porque ahí está también todo, de todas las elecciones van explicando todos los casos, pero a medida que van las reformas no es lo mismo una elección que la otra y uno va aprendiendo, como dice el colega Félix, uno va aprendiendo en la práctica, pero no siempre son las mismas reglas del juego en todas las elecciones. Todas son diferentes, así que siempre hay que estar estudiando. Era lo que quería compartir, Félix. Excelente, muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, Alma preguntaba en el chat que dónde está la información que menciona Elizabeth. Está en el informe de las elecciones generales del del periodo pasado, que como bien dice Elizabeth, tiene mucha información útil y que, bueno, ella está haciendo un extracto de esta parte que nos interesa y que nos lo va a compartir y se lo agradecemos. Elizabeth, de hecho, también para que sepan, fue asistente del magistrado Valdés en su momento y fue funcionaria judicial, perdón, del Tribunal Electoral por muchos años. Así que ella tiene también mucha experiencia y nos alegra que nos acompañe. Ella es, de hecho,
parte del equipo que está capacitando a nuestros representantes de mesa en la Escuela de Formación y Liderazgo. Así que, bueno, como pueden ver, estamos tratando de coordinar esfuerzos, unificar criterios, porque también nos va a tocar trabajar estrechamente con ese equipo que va a trabajar en las mesas. Bien, también dice Elizabeth, y esto lo mencionamos ayer en la capacitación, la sesión sincrónica, porque es importante, en la biblioteca del Tribunal Electoral hay un montón de información. O sea, todas las fuentes que mencionamos en la primera sesión sincrónica, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado, etcétera, todo eso está no solo en la página web, sino también en la base de datos, sino también en la biblioteca del Tribunal Electoral. Ahí hay muchísima información. De hecho, ahí también está disponible el libro de Julio Jaramillo sobre jurisprudencia penal electoral. También está en la biblioteca de la Asamblea y en las bibliotecas de las universidades. Creo que en todas las universidades a nivel nacional eh, deben tener una copia de esta obra en su biblioteca. Así que si alguien quiere localizarla, puede dirigirse a la biblioteca tanto de los centros regionales de la Universidad de Panamá, UNACHI, en el caso de Chiriquí, y otras universidades, incluso privadas, en otras provincias que puede que tengan disponible este libro de jurisprudencia penal electoral. Él nos va a hablar de ese tema en la tercera sesión sincrónica, mañana para el turno A y el sábado para el turno B. Muy bien, entonces, información hay, ¿no? Y lo importante es que tengamos esa curiosidad de seguir investigando, leyendo, analizando. Y de aquí a allá, pues seguramente vamos a tener más de una reunión y cada uno de ustedes, sobre todo los que son enlaces provinciales, se va a poder reunir con su equipo de abogados a nivel provincial y organizarse igual en las comarcas para trabajar juntos, unificar criterios, organizar el trabajo de ese día, de las elecciones y de los días que siguen. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, ya del proceso en sí para llegar allá. Así que hoy es puro derecho procesal lo que vamos a conversar en el resto